Hace más de 55 años, sí, más de 55 años, uno de los grandes maestros del cómic, de la ilustración, que hemos tenido la suerte de tener en España, Antonio Hernández Palacios, se enfrascaba en la creación y publicación de la que iba a ser una obra titánica, el Cid, que constaría más o menos de unos 20 o 25 volúmenes, más o menos, pero que tristemente se quedó en 4 tomos recogidos en un integral, que es este que os traigo, este integral publicado por la editorial Honnêtement en 2015, y que 4 tomos, oiga, qué joyita, qué maravilla, integrados, como os digo, esos 4 tomos en un integral que es fantástico, muy recomendable y que hay que leerse. Antonio Hernández Palacios fue una persona prolífica, historietista, dibujante, guionista, ilustrador. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y en lo que el cómic se refiere, que es donde yo más me quiero enfocar dentro de su vida, de su interesante vida, pronto comenzó a compaginar su trabajo como cartelista cinematográfico, sobre todo en los años 40-50, labor que, como os digo, le mantendrá ocupado poco más de 20 años, con algunos trabajos relacionados con el mundo de las viñetas, con lo que normalmente llamamos el noveno arte, como 2 capítulos de un personaje llamado el Capitán Maravillas, publicado allá por 1943. A partir de ahí, su labor como creador será imparable, trabajando para editoriales diversas y revistas, y este Cid concretamente nació en la desaparecida revista La Trinca, allá por los años 70, con un primer álbum titulado Sancho de Castilla en 1971, a los que seguirá en los 2 años posteriores Las Cortes de León, 1972, y La Toma de Coimbra en 1973, para finalizar el 4º tomo, La Cruzada de Barbastro, ya con la editorial Icuságer, creo que era la pronunciación, en 1984. La propia Icuságer, vamos a castellanizarlo, Icuságer los venía reeditando desde 1982, aquellos primeros tomos que se habían publicado pues 10 años antes en la revista La Trinca. En el Cid, curiosamente, es el rey Sancho, primer infante, Sancho de Castilla, quien toma el protagonismo desde las primeras páginas, viviendo con un joven Cid extrañas aventuras en tierras fronterizas de la España musulmana, unas fronteras difusas que rápidamente cambiaban de manos en ese convulso siglo XI que les tocó vivir. Algunas de estas aventuras rozando lo fantástico al más puro estilo Conan, Voltaire o El Príncipe Valiente, por poneros un ejemplo, como una aventura inicial donde una doncella, Ushua, reina y gobierna un misterioso valle, ajena a la lucha entre cristianos y musulmanes, en un territorio casi mágico y pagano, pero otras cargadas de veracidad e historia, compaginando la acción pura y dura con los pensamientos históricos de los personajes y los acontecimientos que se cernían sobre ellos. Está claro que Antonio Hernández Palacio tenía cierta documentación, pero también es lógico que jugara, digamos, con su propia imaginación, que se sacara sus propios recursos para poder tirar hacia adelante con una historia que había que modelar
que había que retocar y que había que decorar un poco si queríamos que fuese, digamos, atractiva para el lector. Así pues, seguiremos los pasos del infante don Sancho, acusado de asesinar a traición a su tío, el rey Ramiro de Navarra, descubridor del valle perdido de la doncella Ursúa, muy en línea con todas esas novelas de caballería que después, bueno, pues van a despuntar y van a hacer que el famoso Don Quijote, personaje inolvidable de Cervantes, pues se obsesionen con estas doncellas perdidas, castillos misteriosos, magos o hechiceros malvados, etcétera, etcétera, para asistir posteriormente a hechos como las Cortes de León, hecho histórico, el traslado de los restos de San Isidoro al panteón preparado para recibir dichos restos en León, que venía desde Sevilla, el propio reparto del reino, la separación del reino, en el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Galicia para García, y digamos también las varias que corresponderían a cada uno de ellos, la recuperación de Coimbra, saqueada y prácticamente destruida por Almanzor en el siglo X, 70 años antes, y la cruzada, que sería la primera cruzada, incluso antes que la de Pedro el Ermitaño, que les llevará hasta Barbastro, donde las alianzas se verán quebradas, traicionadas, ante el avance imparable de los cristianos. Luchas constantes por la supervivencia de reinos, familias y ciudades asediadas. Se dan cita a un integral maravilloso, como decía antes, una auténtica joya de 215 páginas, tapa dura, presentación fantástica, donde a veces la documentación histórica, como digo, es sacrificada en pos de la imaginación, pero en este caso no os voy a mentir, poco nos importa porque disfrutamos de toda una aventura de capa y espada, religiones enfrentadas, duelos y espadas cruzadas. El dibujo, perdonad que repita tantísimo este adjetivo, una auténtica maravilla, es fantástico, una maravilla. Antonio Hernández. La línea segura, gestos y expresiones naturales hasta en las poses. Cada viñeta de este cómic cuidada, mimada, y eso que me parece que cuando se publicó originalmente era más grande, digamos, el formato que este que os presento hoy, pero aún así fantástico. Y más arriesgada en el último tomo de la cruzada de Barbastro, donde ya se nota que ha pasado cierto tiempo hasta la publicación de ese tomo entre los 3 primeros y el cuarto, y Antonio Hernández, digamos, que arriesga un poco más en el formato. El color, que podría resultar a algunos excesivos y fauvistas, aquí a mí me resulta acertado y característico. El cómic tiene 2 apartados muy interesantes, que son el prólogo de Carlos Uriondo y el epílogo a cargo de José Martínez, donde se aporta material inédito del propio Antonio Hernández Palacios sobre lo que iba a ser la continuación de la serie. En cuanto a su precio, que es algo que siempre me preguntáis, este integral ronda aproximadamente los 36 euros, y os puedo asegurar que para lo que ofrece, calidad, historia, aventuras y acción, no es nada caro, merece muchísimo la pena este integral del Cid, Ponent Mon, editorial Ponent Mon 2015. Yo lo dejo por aquí, ya le echaréis vosotros un vistazo, ya me comentaréis qué os pareció a vosotros este cómic, y lo siento, que digo siento, miles y miles de comentarios que me soléis escribir a diario. Antes de irme, antes de irme, agradecer una vez más de corazón que estéis ahí. Muchas gracias por estar ahí. Antes de irme, os voy a dejar por aquí un vídeo de vuestro interés y decirme adiós, porque yo me voy cabalgando con el Cid viñeta a viñeta. El Cid merece la pena. Nos vemos.